Un cordial saludo a todos y a todas los que nos acompañan, particularmente feligreses de la muy querida parroquia de San Bartolomé de Barba. Agradecer muchísimo al padre Mauricio Gerardo que me ha hecho esta cordial invitación para compartir con ustedes en este contexto de la misión corazón a corazón que están viviendo en esta semana y con esta reflexión en torno a la Eucaristía, tema central evidentemente de nuestra fe. Me ha parecido oportuno, a partir de lo que el Padre me ha pedido, que podamos compartir un poco esta reflexión en torno a la Eucaristía, pan partido para la vida del mundo. Eucaristía, pan partido para la vida del mundo, una expresión del Papa emérito Benedicto XVI en torno a la Eucaristía que vamos a comentar más adelante. Vamos a ponernos, si gustan, en la presencia de Dios, iniciando con una oración, una invocación eucarística que hiciera en su momento el muy querido y recordado Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última cena y continúa como comunión y donación de todo lo que eres. Aumenta nuestra fe. Por medio de ti, en el Espíritu Santo que nos comunicas, queremos llegar al Padre para decirte nuestro sí unido al tuyo. Contigo ya podemos decir, Padre nuestro. Con esta fe hecha de escucha contemplativa, sabremos iluminar nuestras situaciones personales, así como los diversos sectores de la vida familiar y social. Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y amigo. Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives siempre intercediendo por nosotros. Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua y camino apresurado contigo hacia el Padre. Queremos sentir como tú y valorar las cosas como las valoras tú, porque tú eres el centro, el principio y el fin de todo. Apoyados en esta esperanza, queremos infundir en el mundo esta escala de valores evangélicos por la que Dios y sus dones salvíficos ocupan el primer lugar en el corazón y en las actitudes de la vida concreta. Queremos amar como tú, que das la vida y te comunicas con todo lo que eres. Quisiéramos decir como San Pablo, mi vida es Cristo. Nuestra vida no tiene sentido sin ti. Queremos aprender a estar con quien sabemos nos ama, porque con tan buen amigo presente todo se puede sufrir. Entrando en tu intimidad, queremos adoptar determinaciones y actitudes básicas, decisiones duraderas, opciones fundamentales según nuestra propia vocación cristiana. Creyendo, esperando y amando, te adoramos, con una actitud sencilla de presencia, silencio y espera, que quiere ser también reparación como respuesta a tus palabras, quedaos aquí y velad conmigo. Tú superas la pobreza de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras. Por eso queremos aprender a adorar y admirando el misterio, amándolo tal como es y callando con un silencio de amigo y con una presencia de donación.
En nuestras noches físicas y morales, si tú estás presente y nos amas y nos hablas, ya nos basta, aunque muchas veces no sentiremos la consolación. Aprendiendo este más allá de la adoración, estaremos en tu intimidad o misterio. Entonces nuestra oración se convertirá en respeto hacia el misterio de cada hermano y de cada acontecimiento para insertarnos en nuestro ambiente familiar y social y construir la historia con este silencio activo y fecundo que nace de la contemplación. Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio y de adoración se convertirá en capacidad de amar y de servir. Nos has dado a tu madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y adorar en el corazón. Ella, recibiendo la palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta madre. Ayúdanos a ser tu iglesia misionera que sabe meditar adorando y amando tu palabra para transformarla en vida y comunicarla a todos los hermanos. Amén. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en el cielo y en la tierra, vuestro nombre sea alabado. Amén. El padre Mauricio Gerardo nos ha pedido que en esta oportunidad realicemos, compartamos, pongamos en común esta meditación, como decía al inicio, Eucaristía, pan partido para la vida del mundo, con esta expresión del Papa Benedicto XVI. Y el Papa San Juan Pablo II, en la oración que acabamos de realizar, nos ha insistido muy claramente cómo nuestra oración, nuestra adoración, nuestra devoción a la Santísima Eucaristía tiene que manifestarse, tiene que reflejarse en una capacidad concreta de amar y de servir. Le pedíamos al Señor que nos haga esa iglesia misionera que sabe meditar adorando y amando la palabra de Dios para transformarla en vida y comunicarla a todos los hermanos. Nuestra vivencia de la Eucaristía, los que tenemos oportunidad de hacerlo cada día de la semana, gracias a Dios, y los que pueden hacerlo únicamente los domingos, siendo la Eucaristía fundamental, la Pascua de cada semana, esa vivencia eucarística tiene que reflejarse, tiene que convertirse en esa capacidad de amar y de servir. Tiene que convertirnos en esos misioneros capaces de llevar a los demás el gozo y la alegría de la presencia del Señor, una vida eucarística que se comunique, que se comparte con los demás. Recordamos cómo el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, nos dice que la Santa Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Algunos añaden el centro, la fuente y la cumbre de la vida cristiana. La fuente, porque de la Eucaristía tiene que brotar nuestro amor a Dios y nuestra capacidad de amar a los hermanos. El centro, porque la Eucaristía tiene que ser el referente de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana. Como decíamos, los que vamos a misa cada día, esa Eucaristía diaria, o los que van los domingos, esa Eucaristía dominical, tiene que ser el centro. Todo lo que hagamos durante el día tiene que estar en función de esa Eucaristía, y todo lo que hagamos durante el día tiene que nacer, tiene que brotar de esa Eucaristía, o de la Eucaristía dominical. Todo lo que realicemos durante la semana tiene que estar en función y en vista de la Eucaristía en la que vamos a participar el domingo, y de esa Eucaristía del domingo tiene que brotar la fuerza, la capacidad para amar y servir durante toda la semana. La Eucaristía, la fuente, el centro y el culmen de la vida cristiana, por supuesto. En cada Eucaristía que celebramos se renueva el único sacrificio de Cristo. Cristo se hace presente en medio de nosotros, y al final de cada Eucaristía nos envía, somos enviados con la fuerza de la presencia eucarística y con la bendición de Dios y con la luz de la palabra
para compartir, para ser esa iglesia misionera que colabora a que la vida de cada persona se transforme y a comunicar, como indicábamos, el gozo, la alegría del Evangelio. Una Eucaristía entonces que tiene que proyectarse, que tiene que prolongarse a lo largo de toda la vida y no caer quizá inconscientemente, por supuesto, nadie lo haría de mala voluntad ni mucho menos, en una perspectiva que podríamos decir de alguna forma intimista o individualista o, por qué no, hasta egoísta, percibiendo o viviendo la Eucaristía solo como algo mío, como mi encuentro con el Señor y nada más, y que se queda en ese momento de adoración y de exaltación por la presencia del Señor, pero nada más. No tendría sentido, no sería la Eucaristía fuente y culmen, no sería la Eucaristía centro entonces de la vida cristiana, porque la Eucaristía de nuevo tiene que proyectarnos, tiene que llevarnos a que nuestro amor, nuestra devoción, nuestro deseo de hacer siempre la voluntad de Dios se manifieste en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, en el estudio, en el trabajo, en la relación con la familia, en la relación con los demás, en el respeto al otro, en el cuidado de la creación, en fin, un poquito lo que vamos a compartir. Esta perspectiva de la relación con Dios, la Eucaristía, que es el medio por excelencia querido por Dios para que entremos en comunión con Él. El cielo se hace presente en la tierra en cada celebración eucarística, ese momento especial de ofrenda, de sacrificio, de alabanza, de acción de gracias, que es la Eucaristía. Como decíamos, por supuesto, no puede quedarse únicamente en ese acto íntimo o individual. Esa connotación, diríamos, comunitaria, esa connotación social, esa connotación de proyección de la relación con Dios es muy interesante, como está presente ya en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento. Hay textos clarísimos, especialmente en los profetas. La semana pasada, cuando retomamos el tiempo ordinario después de la fiesta que celebramos de la Virgen Madre de la Iglesia, el martes siguiente, el eclesiástico nos hablaba en ese sentido de una manera muy clara, y ni se digan los profetas. Podemos ir, por ejemplo, al profeta Isaías, Isaías capítulo 1, si quieren tomar nota, Isaías capítulo 1, versículos 10 al 17. Isaías 1, 10 al 17. Dice el profeta: oíd una palabra de Yahvé, regidores de Sodoma. Escuchad una instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A mí qué tanto sacrificio vuestro? ¿A mí qué? Dice el texto. ¿A mí qué tanto sacrificio vuestro? Dice Yahvé. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de cebones, y sangre de novillos y machos cabríos no me agrada. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros esa pateadura de mis atrios? No sigáis trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria. No tolero falsedad y solemnidad. Vuestros novilunios y solemnidades aborrece mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar, y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos para no veros. Aunque menudéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están de sangre llenas. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista. Desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, da sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Da sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Es clara la palabra del profeta. El Señor le echa en cara al pueblo de Israel como si cumplían la ley, iban al templo, el lugar por excelencia y único para tributar el culto a Dios, buscaban tener una relación cultual, sacrificial, ofrecían sacrificios, cumplían con lo que estaba establecido con la ley, pero no hacían la voluntad de Dios,
Se olvidaban del oprimido, del huérfano y de la viuda. Recordemos que en el Antiguo Testamento, oprimido, huérfano y viuda son prototipos, son el modelo para decir la persona que tiene necesidad, la persona que requiere del auxilio del otro, del hermano. El Señor quiere, sí, que le alabemos. Quería en el Antiguo Testamento que existiera una relación cultural con Él, por eso el templo y todo lo que se realizaba en el templo, pero esa relación no podía estar vacía de esa relación con el otro, de ese vínculo con el otro. Y así como decíamos, hermanos y hermanas, textos del Antiguo Testamento abundan. Recordemos, siempre en Cuaresma nos habla tan claro también el profeta Isaías. Ahora, en la segunda parte de Isaías, el así llamado Deutero Isaías, el segundo Isaías, nos dice en el capítulo 58, versículos 1 al 12. Isaías 58, versículos 1 al 12. Clama a voz en grito, no te moderes. Levanta tu voz como cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía, a la casa de Jacob sus pecados. A mí me buscan día a día y les agrada conocer mis caminos como si fueran gente que la virtud practica y el rito de su Dios no hubiesen abandonado. Me preguntan por las leyes justas, la vecindad de su Dios les agrada. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si tú no lo sabes? Es que el día en que ayunabais, buscabais vuestro negocio y explotabais a todos vuestros trabajadores. Es que ayunáis para litigio y pleito y para dar de puñetazos a malvados. No ayunéis como hoy para hacer oír en las alturas vuestra voz. ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero, el día en que se humilla el hombre? Había que doblegar como junco la cabeza en sayal y ceniza estarse echado. ¿A eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé? ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? Que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamarás y Yahvé te responderá, pedirás socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad. Repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada, resplandecerá en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como mediodía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuál es el ayuno que le agrada al Señor? El cumplimiento simple, puro y llano de la ley. ¿A eso llamas ayuno, día grato a Yahvé? Preguntaba el Señor. ¿O no será más bien desatar los lazos de maldad, deshacer los yugos, dar libertad a los quebrantados, arrancar todo yugo, partir el pan con el hambriento, recibir a los pobres sin hogar en tu casa, vestir al desnudo, las obras de misericordia? Es el ayuno que quiere el Señor, es el culto que quiere al Señor. Como decíamos, textos en esta dirección, podemos ver Amós 5, 21, 27, lo pueden ver ustedes posteriormente, Amós 5, 21, 27, y así tantos. En el Antiguo Testamento, la insistencia, especialmente de los profetas, del libro del Deuteronomio, del Levítico, del Eclesiástico, de que ese culto vacío, aunque sea tributado a Dios, no tiene sentido, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que la persona sí tenga una relación, como dijimos antes, de relación cultural en el Antiguo Testamento, de sacrificio en el templo, pero que eso se manifieste en la vida, en las obras de misericordia, en la vivencia de la justicia, en la búsqueda del bien para los más necesitados,
hoy decimos para los vulnerables, para los que no tienen esa relación con Dios, la relación con Dios, si es auténtica, tiene que llevarnos entonces a una relación abierta y fraterna con el otro, ya en el Antiguo Testamento. Y si vamos al Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, creo que todo lo tenemos perfectamente claro. Jesús, en este sentido, recordemos cómo dirige palabras fortísimas, especialmente a los fariseos, esa vaciedad de los fariseos de cumplir únicamente la ley por cumplirla, olvidándose en definitiva de hacer la voluntad de Dios. Podemos textos también en este sentido, los evangelios abundan. Lucas 11, 37, 53, por ejemplo, recordamos el texto muy conocido. El Señor Jesús le hace ver, como decíamos a los fariseos, la vaciedad de su relación con Dios. Marcos 7, 1, 8, igualmente en contra de esta actitud farisaica. Marcos 7, 1 al 8, en donde hace ver a los fariseos cómo no tiene sentido una ley simplemente por cumplimiento y un cumplimiento puramente externo de la misma. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Palabras igualmente del profeta Isaías, que Jesús las cita y las hace suyas, manifestando esta llamada de atención de frente a esta actitud farisaica de un culto vacío, de un culto que olvida en definitiva la voluntad de Dios. Si vamos al final del Sermón de la Montaña, en el capítulo 7 de San Mateo, perdón, ese texto que acabamos de escuchar es de Marcos 7, 1 al 8, por si quieren tomar nota. Decíamos Lucas 11, 37, 53, contra los fariseos. Marcos 7, 1 al 8, este que acabamos de escuchar, contra los fariseos. Mateo 7, 21, 27, era el que les decía. Mateo 7, 21, 27, es el final del Sermón de la Montaña, después de esa belleza de discurso que dirige Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos y a la muchedumbre que le escucha, esa síntesis del Evangelio del Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Al final, Jesús claramente le hace ver a sus discípulos, Mateo 7, 21, 27, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Y hace Jesús la comparación tan bonita de que el que escucha sus palabras y la pone en obra es el que edifica sobre roca firme, sobre piedra, y vendrán tempestades y vientos, vendavales, y la construcción se va a mantener firme, en pie. Y lo contrario, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, simplemente no alcanzará la plenitud de vida, porque es construir sobre arena. Vendrán vendavales, dificultades, problemas, y la construcción se viene al suelo. No basta escuchar la palabra, no basta querer tener, aunque sea
con un corazón sincero, buscar tener una relación con el Señor, si eso no se manifiesta en una vivencia concreta, real, del amor, de la relación con los demás. Recordemos en esta dirección tan claro, igualmente el Evangelio de San Mateo, Mateo 25, 31, 46. Mateo 25, 31, 46, donde se nos presenta la visión del juicio final. Recuerden, cuando Jesús va a ir preguntando justamente por la vivencia de las obras de misericordia. Todo lo que hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Dar de beber, dar de comer, vestir al desnudo, las obras de misericordia, se nos preguntará al final de nuestra vida, en ese juicio final que presenta el Evangelio de San Mateo. Recordamos la expresión tan bonita de San Juan de la Cruz: al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Se nos va a preguntar cuánto hemos amado. Si buscamos esa relación con el Señor, y particularmente nuestro tema en la Santísima Eucaristía, necesariamente tiene que reflejarse en esa vivencia concreta de la palabra de Dios, del amor, que es el mandamiento fundamental de Dios, reflejado, manifestado, expresado en las obras de misericordia, según este texto de San Mateo. E importantísimo, en relación a nuestro tema de la Eucaristía, el Evangelio de San Juan es muy sintomático. Después San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, en los documentos de la Eucaristía que vamos a comentar, lo comentan, cómo es sintomático que San Juan, en el relato de la Última Cena, no nos presenta el relato de la institución de la Eucaristía, como si lo hacen Mateo, Marcos y Lucas, sino que San Juan, que sí, tiene el capítulo 6, en donde a partir de la multiplicación de los panes y los peces viene ese hermosísimo discurso eucarístico, pero en la Última Cena lo que se nos presenta es el lavatorio de los pies. Juan 13, 1 al 20, todos recordamos el texto. En la Última Cena, Jesús, que lava los pies a los discípulos y les dice a los discípulos, y les dice al final: yo que soy su maestro, si les he lavado los pies, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Lo recordamos el Jueves Santo, cada Jueves Santo especialmente, como esa institución de la Eucaristía tiene ese reflejo, ese vínculo con el mandamiento del amor manifestado en este lavatorio de los pies. Hemos de lavarnos los pies los unos a los otros a partir de nuestro encuentro con Jesús en la Eucaristía, a partir de estar en comunión con Él, en esa participación plena eucarística, que hoy no es nuestro tema, pero a partir de ella tiene que necesariamente entonces nacer, surgir esa actitud, ese deseo sincero, de corazón, transparente, que brote de la Eucaristía y que se dirija hacia la Eucaristía, de ese lavarnos los pies los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, servir en definitiva los unos a los otros, amar y servir, como dijimos al inicio en la oración, a partir de nuestra vivencia eucarística. E igualmente, importantísimo en esta dirección, el texto de San Pablo en su primera carta a los Corintios, 1 Corintios 11, 17, 28. 1 Corintios 11, 17 al 28. Lo meditamos una parte también el Jueves Santo. Es el texto en donde San Pablo, valga decirlo, presenta el relato de la institución de la Eucaristía, pero lo hace en un contexto muy particular. Pueden ver ustedes el texto, 1 Corintios 11, 17, 28. San Pablo llama la atención fuertemente a la comunidad de Corinto, porque resulta que a la hora de celebrar la Santísima Eucaristía, lo dice él muy bonito, ese medio de encuentro verdadero con el Señor, y por eso presenta el relato de la institución de la Eucaristía. Pablo llama la atención porque antes de la celebración eucarística se había introducido la práctica de celebrar lo que llamaban el ágape. Era un convite, era una cena, y resulta que habían diferencias. Habían quienes tenían abundancia para ese ágape, para esa cena, y había quienes no tenían, a veces ni siquiera para compartir en ese ágape, en ese convite, y por tanto había diferencia social, ya en ese momento, en la primitiva comunidad cristiana, entre ricos y pobres, y Pablo llama fuertemente la atención y hace ver que si existe, que si se dan esas diferencias entre quienes deben ser hermanos,
no pueden participar de la mesa común, no pueden participar de la auténtica comunión con la persona de Jesucristo presente en la Santísima Eucaristía. Notemos la diferencia entre, o la división, o la distancia, o el que no exista vínculo por diferencias sociales entre ricos y pobres. Ya en 1 Corintios, Pablo llama la atención y dice que no puede concebirse ese tipo de realidades en una comunidad cristiana en donde esas diferencias no pueden reflejarse y manifestarse, y mucho menos en relación con la Santísima Eucaristía. Como decíamos, en esta dirección, la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como hemos escuchado, es clarísimo. En toda la Iglesia antigua existe una suficiente claridad en esta vivencia del verdadero culto, del culto agradable a Dios. Sí, se va desarrollando la liturgia, se va desarrollando la celebración, en este caso propio del sacramento de la Eucaristía, se va desarrollando en cuanto tal la liturgia, pero siempre sin desvincular, sin separar esa vivencia ritual, esa vivencia cultual, esa vivencia sacramental, esa vivencia eucarística en relación con las obras de misericordia, con el amor, con el servicio, con una vida eucarística que se refleje en la relación con los demás. Lo decíamos, la Iglesia antigua en este sentido es clarísimo. Hay un texto que es impresionante, a mí en lo personal siempre me ha impresionado, me ha llamado la atención muchísimo. Es una homilía de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, recordemos, vive entre el 347 aproximadamente cuando nace, y sí sabemos que muere en el año 407. Estamos hablando final del siglo IV, inicio del siglo V. Y notemos, San Juan Crisóstomo llama la atención sobre un verdadero deseo de vivir auténticamente el culto a Dios en la Eucaristía. Valga decirlo, para quienes rezamos la liturgia de las horas, este texto de San Juan Crisóstomo se nos presenta en el oficio de lectura. Quienes realizamos el oficio de lectura, sé que muchos de ustedes lo hacen, el sábado de la semana 21ª, la semana 21 del tiempo ordinario, en el oficio de lectura, reitero, viene este texto de San Juan Crisóstomo, que es un comentario de San Juan Crisóstomo justamente a las bienaventuranzas, al inicio del capítulo 5 de San Mateo. Esta homilía es parte de ello. Nos dice San Juan Crisóstomo, impresionante. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? Pregunta. No lo desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también, tuve hambre y no me disteis de comer, y más adelante, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer. Cita de San Mateo, recordamos. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma. Los pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos. Reflexionemos, pues, y honremos a Cristo con aquel mismo honor con que Él desea ser honrado. Pues cuando se quiere honrar a alguien, debemos pensar en el honor que a Él le agrada, no el que a nosotros nos place. También Pedro pretendió honrar al Señor cuando no quería dejarse lavar los pies, pero lo que él quería impedir no era el honor que el Señor deseaba, sino todo lo contrario. Así tú debes tributar al Señor el honor que Él mismo te indicó, distribuyendo tus riquezas a los pobres. Pues Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, pero sí en cambio desea almas semejantes al oro. No digo esto con objeto de prohibir, atención,
No digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones preciosos para los templos, pero sí que quiero afirmar que junto con estos dones y aún por encima de ellos, debe pensarse en la caridad para con los pobres. Si quiero afirmar que junto con esos dones para el culto, los vasos sagrados, los adornos, la belleza del templo, aún por encima de ellos, debe pensarse en la caridad para con los pobres. Porque si Dios acepta los dones para su templo, porque si Dios acepta los dones para su templo, le agradan con todo mucho más las ofrendas que se dan a los pobres. En efecto, de la ofrenda hecha al templo solo saca provecho quien la hizo. En cambio, de la limosna saca provecho tanto quien la hace como quien la recibe. El don dado para el templo puede ser motivo de vanagloria. La limosna, en cambio, solo es signo de amor y de caridad. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego con lo que te sobre adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? ¿Y de qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime si no. Si ves a un hambriento falto de alimento indispensable y sin preocuparte de su hambre, lo llevas a contemplar una mesa adornada con vajilla de oro, ¿te dará gracias de ello? ¿No se indignará más bien contigo? O si viéndolo vestido de andrajos y muerto de frío, sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro, afirmando que con esto pretendes honrarlo. ¿No pensará él que quieres burlarte de su indigencia con la más sarcástica de tus ironías? Piensa, pues, que es esto lo que haces con Cristo. Cuando lo contemplas errante, peregrino y sin techo, y sin recibirlo, te dedicas a adornar el pavimento, las paredes y las columnas del templo. Con cadenas de plata sujetas lámparas y te niegas a visitarlo cuando él está encadenado en la cárcel. Con esto que estoy diciendo, no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que quiero afirmar que es del todo necesario hacer lo uno sin descuidar lo otro. Es más, os exhorto a que sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno del templo. Nadie, en efecto, resultará condenado por omitir esto segundo. En cambio, los castigos del infierno, el fuego inextinguible y la compañía de los demonios están destinados para quienes descuiden lo primero. Por tanto, al adornar el templo, procurad no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro. Por tanto, al adornar el templo, procurad no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro. Es más precioso el templo, el cuerpo del hermano necesitado, que el mismo templo levantado para la gloria de Dios, dice San Juan Crisóstomo. Qué palabras más fuertes. Si uno no dijera que es de San Juan Crisóstomo, como indicamos, de final del siglo IV, inicios del siglo V, diría uno que es un autor de los años 60 o 70, tal vez hasta de la teología de la liberación aquí en América Latina, donde tantas cosas tan fuertes se dijeron, pero no, es San Juan Crisóstomo, obispo, invitándonos no a descuidar, como ya lo escuchamos, el templo, el cuidado, los adornos, la belleza. Barba en esto se ha distinguido siempre de una manera extraordinaria por el cuidado del templo parroquial, de las filiales, por tenerlo bien hermoso y adornado, y está bien, lo dice San Juan Crisóstomo, pero sin olvidar la vivencia de la caridad, porque si el cuerpo de Cristo
está presente en la Eucaristía y por eso todo el templo adornado para su gloria. Cristo está presente en el hermano necesitado, tan presente como en la Eucaristía está presente en el hermano necesitado. Palabras de San Juan Crisóstomo, a partir, por supuesto, de toda la enseñanza que hemos comentado que brota de la Santísima Eucaristía. Como vemos entonces, en la Iglesia antigua existía esta claridad. Como San Juan Crisóstomo, podríamos citar otra serie de padres de la Iglesia, no lo hacemos ahora para no extendernos, pero ciertamente de alguna forma en la espiritualidad cristiana no podemos hacer aquí, ni lo pretendemos, una perspectiva, una lectura de la historia, del desarrollo de la espiritualidad cristiana y concretamente en relación a la Eucaristía, pero sí tendríamos que decir que de alguna manera, no en la vivencia formal de la Iglesia, pero sí algún tipo de espiritualidad se fue introduciendo a lo largo del tiempo, en donde lo que indicábamos al inicio se fue introduciendo un tanto esta perspectiva individualista, intimista, dejando de lado en algunas espiritualidades muy concretas esta relación de la vivencia de la Eucaristía con el amar y servir que decíamos al inicio, la Eucaristía que se hace vida en la relación con los demás, que es el punto en el que se nos ha pedido insistir, porque justamente pues es la enseñanza y la vivencia de la Iglesia. Digo que en algunas espiritualidades y no en la vivencia formal de la Iglesia, porque la Iglesia en este sentido pues siempre ha tenido esa claridad en su doctrina en cuanto a la espiritualidad y devociones muy particulares. Estamos en el mes de junio, ligado también a la Eucaristía, por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Alguna vez escuché yo una predicación en que decía que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús era puro sentimentalismo y en esta dirección individualista y romanticismo por haber surgido en Francia y cosas por el estilo, y resulta que nada más alejado de la realidad. La auténtica devoción al Sagrado Corazón de Jesús más bien hace ver y comprender, y es el sentido de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la realidad de la encarnación. Dios, que es amor, se encarna, se hace hombre en una persona, la persona de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que tiene corazón humano, que nos muestra su corazón, que es amor y que lo da todo por amar a la humanidad, incluso hasta muriendo en la cruz. Tanto es así, prueba de ello, de que la auténtica devoción al Sagrado Corazón de Jesús acentúa este aspecto de la encarnación y de la salvación, es que en el siglo XIX, por ejemplo, y en el siglo XX, la inmensa mayoría de fundadores de congregaciones misioneras fueron grandes devotos o devotas, religiosos, religiosas, al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Por poner un ejemplo que nos toca de cerca, San Antonio María Claret, fundador de los padres misioneros claretianos, gran devoto del Inmaculado Corazón de María, los misioneros claretianos, hijos del Corazón de María. San Daniel Comboni, fundador de los combonianos, gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús, y así podríamos seguir mencionando. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús hace que se sienta, que se experimente esa necesidad vivencial de compartir, de anunciar, de llevar a los demás el amor de Dios que se manifiesta y se refleja en el corazón de Jesús. Esto que decimos del corazón de Jesús, por supuesto lo aplicamos igualmente a la Santísima Eucaristía. Quien vive la Eucaristía, quien participa de la Eucaristía, quien descubre la Eucaristía como centro, culmen y fuente de la vida cristiana, efectivamente entonces se ve animado, impulsado y sostenido por la misma gracia y la fuerza que recibe de la Eucaristía para hacer reflejo, para vivir estas actitudes de amor y de servicio a los demás desde la Eucaristía. Y esto lo han tenido muy clarito los últimos papas, por mencionar solo los últimos. Recordemos San Juan Pablo II, ustedes conocerán el documento, vale la pena, es precioso darle una repasadita, la encíclica de Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, es del 17 de abril del 2003, 17 de abril del 2003, encíclica Ecclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II. Por ejemplo, en el número 20, es un documento, repito, precioso. Ahora en internet es muy fácil entrar al sitio oficial de la Santa Sede y encontrarlo.
San Juan Pablo II, en el número 20, nos hace ver esta vivencia que estamos comentando de la Eucaristía. Una consecuencia significativa de la atención escatológica propia de la Eucaristía, está hablando de que la Eucaristía nos remite al cumplimiento definitivo de la promesa de Cristo, el reino de los cielos. Esa es la escatología. Una consecuencia significativa de la atención escatológica propia de la Eucaristía es que da impulso a nuestro camino histórico, poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a sus propias tareas. De la Eucaristía brota la fuerza para vivir esa esperanza, esas virtudes de fe, esperanza y caridad, en esa dedicación cotidiana de cada uno en sus propias tareas. El trabajo, el estudio, la familia, la relación con los demás. De la Eucaristía brota la posibilidad de vivir las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad en esos contextos. En efecto, aunque la visión cristiana fija su mirada en un cielo nuevo y una tierra nueva, eso no debilita, sino más bien estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto a la tierra presente. Dice el Papa, deseo recalcarlo con fuerza al principio, está hablando en el 2003, al principio del nuevo milenio, para que los cristianos se sientan más que nunca comprometidos a no descuidar los deberes de su ciudadanía terrenal. Es cometido suyo de los cristianos contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de un mundo habitable y plenamente conforme al designio de Dios. Qué interesante. De la Eucaristía brota esta fuerza y el Papa lo sigue comentando. Pueden revisar por lo menos ese numerito 20 de Eclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II del año 2003, en donde el Papa insiste y más adelante en el texto hará mención de nuevo de la vivencia de las obras de misericordia, de cómo de la Eucaristía brota necesariamente, si la vivencia de la Eucaristía es auténtica, es real, si el encuentro con Cristo, lo dirá ahorita Benedicto XVI, que no es solo una cuestión personal o individual, sino que es vivencia de iglesia, nos lleva a esa actitud de querer vivir efectivamente las obras de misericordia hacia los hermanos, hacia los más necesitados. El Papa emérito Benedicto XVI, recordemos, también nos da la exhortación apostólica después de un sínodo, Sacramentum Caritatis, sacramento de la caridad, también sobre la Eucaristía. Es del 22 de febrero del 2007, 22 de febrero del 2007, Sacramentum Caritatis, sacramento de la caridad. Aquí es donde Benedicto XVI utiliza la expresión tan linda que dijimos al inicio, Eucaristía, pan partido para la vida del mundo. Eucaristía, pan partido para la vida del mundo. Le sugeriría, ojalá poder repasar, reitero, ahora es muy fácil buscar estos documentos en internet, por lo menos los números del 88 al 94. 88 al 94 de Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI. En estos numeritos, el Papa es donde enfatiza esa dimensión de la Eucaristía. Ver todo el documento es extraordinario, como escribe Benedicto XVI, lo sabemos, pero estos numeritos son los que directamente dicen relación de la Eucaristía o establecen, subrayan la relación de la Eucaristía con esta dimensión de proyección, de vivencia, de auténtico encuentro con Cristo que se refleja en la vivencia de la caridad, del amor, del servicio, de la donación a los demás. El número 88. Cada celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don de su propia vida que Jesús hizo en la cruz por nosotros y por el mundo entero. Lo sabemos bien, cada Eucaristía hace presente el único sacrificio de Cristo. Al mismo tiempo, en la Eucaristía, Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. Nace así en torno al misterio eucarístico el servicio de la caridad para con el prójimo. Por consiguiente, nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía, han de ser cada vez más conscientes
de que el sacrificio de Cristo es para todos y que por eso la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse pan partido para los demás. Vean qué lindo. La Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse pan partido para los demás y por tanto a trabajar por un mundo más justo y fraterno. La Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse pan partido para los demás y por tanto a trabajar por un mundo más justo y fraterno. De la Eucaristía, convertirnos, qué lindo, convertirnos en pan partido, como Cristo se fracciona en la Eucaristía, del único pan, Cristo que parte el pan que es Él mismo y que se da, que se dona, es su sacrificio por nuestra redención, por nuestra salvación. Estamos llamados a ser pan partido para los demás, trabajando por un mundo más justo y fraterno. Y como les decía, los demás números del 88 al 94, por lo menos esos numeritos, valdría la pena repasarlos y sacar, por supuesto, la enseñanza del Papa Benedicto XVI. En el número 94, el Papa hace la mención, lo que comentábamos, cómo los santos, los grandes santos que han sido devotos de la Santísima Eucaristía, han sido reflejo de una vivencia clara del amor, de la caridad. Recuerda el Papa, queridos hermanos y hermanas, la Eucaristía es el origen de toda forma de santidad y todos nosotros estamos llamados a la plenitud de vida en el Espíritu Santo. ¿Cuántos santos han hecho auténtica su propia vida gracias a su piedad eucarística? ¿Cuántos santos han hecho auténtica su propia vida gracias a su piedad eucarística? La piedad eucarística los ha llevado a una auténtica vida de entrega a los demás. De San Ignacio de Antioquía a San Agustín, de San Antonio Abad a San Benito, de San Francisco de Asís a Santo Tomás de Aquino, de Santa Clara de Asís a Santa Catalina de Siena, de San Pascual Bailón a San Pedro Julián Eymar, de San Antonio María de Ligorio al beato ya santo Carlos de Foucault, de San Juan María Vianney a Santa Teresita de Lisieux, del Santo Padre Pío de Pietrelcina a la Santa Teresa de Calcuta. Qué bonito. El Papa hace, dice él, solo por citar algunos de los numerosos nombres, la santidad ha tenido siempre su centro en el sacramento de la Eucaristía. La santidad ha tenido siempre su centro en el sacramento de la Eucaristía. Estos santos, como yo creo, todo santo de la vida de la Iglesia, son personas, hombres y mujeres eucarísticos que encuentran el centro de su vida en el sacramento de la Eucaristía y por eso se dan, por eso se donan, por eso buscan vivir, hacer clara vivencia del amor y del servicio, de la entrega a los demás, porque en la Eucaristía Cristo es el que nos da, se convierte en modelo y ejemplo de esa entrega y de esa vivencia del amor y del servicio a los demás. Y el Papa Francisco no es la excepción. El Papa, tenemos la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que todos recordamos, del 24 de noviembre del 2013, 24 de noviembre de 2013, Evangelii Gaudium. Ahí podríamos ver el numerito 179. El documento es precioso también. Estoy seguro que lo conocen y lo han trabajado. El Papa en este caso, sobre todo lo que subraya es justamente que de la vivencia de la Eucaristía, el tema del Evangelii Gaudium no sabemos, es la evangelización, es el gozo del anuncio del Evangelio, no es sobre la Eucaristía, pero en este numerito 179 el Papa nos hace ver cómo efectivamente de la Eucaristía brota esa dimensión misionera de la Iglesia. La Iglesia por naturaleza es misionera y de esa misión brota igualmente el ejercicio de la caridad efectivo hacia el prójimo, la compasión que comprende, que asiste, que promueve, dice el Papa Francisco. Dice que de la Eucaristía brota la fuerza para salirse de sí hacia el hermano. Vean qué bonito, cómo es vencer ese individualismo, esa visión un poquito tal vez cerrada, decíamos, de algunas espiritualidades,
de pensar que la Eucaristía, lo comentamos, es solo mi encuentro, es mi vivencia, es Cristo y yo y nada más. No, dice el Papa que la Eucaristía, el encuentro con Cristo en la Eucaristía, nos lleva a salirnos de nosotros mismos hacia el hermano, como Cristo, que es pan partido, como Cristo, que se dona, como Cristo, que se da, que da vida, que da su espíritu, de su costado abierto brotó sangre y agua. Así tiene que ser nuestra vida a partir de esa vivencia de la Eucaristía. Si la vivencia de la Eucaristía, si el encuentro con Cristo en la Eucaristía es auténtico, según la enseñanza, hemos visto de la Sagrada Escritura, de la Iglesia desde sus orígenes, del magisterio reciente, desde el Concilio Vaticano II y los papas posteriores, desde San Pablo VI hasta ahora el Papa Francisco, la vivencia de la Eucaristía necesariamente nos lleva, nos impulsa, nos anima a entregarnos a los demás, a ser pan partido para los demás, a ser pan partido para darle vida al mundo. La vivencia de la Eucaristía, el encuentro con Jesús en la Eucaristía, de cada domingo, como dijimos, o de cada día de la semana, los que podemos y tenemos esa gracia, tiene que llevarnos entonces a vivir la palabra de Dios, a vivir la voluntad del Señor, a vivir concretamente el gozo, la alegría del Evangelio y esa enseñanza de Jesús que no separa el culto, la relación espiritual, litúrgica, cultural en relación con el Señor, de la vivencia de la caridad, de la vivencia del amor. No puede haber separación entre una vivencia auténtica de la Eucaristía y una vivencia concreta del amor, del servicio, de la entrega, de la preocupación por los más pobres, por los más necesitados, por la justicia, porque eso es un elemento esencial del Evangelio y es parte de nuestra misión y de nuestro compromiso, y especialmente lo dicen igualmente los papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, tarea especialmente de los laicos, hombres y mujeres bautizados, lo dicen expresamente en los documentos que mencionamos, que a partir de su vivencia y de su alimentarse en la Eucaristía, incluso su compromiso en la política, en lo social, en lo económico, en todos los ámbitos de la sociedad, porque de la Eucaristía es donde brota esa dimensión de la auténtica caridad, de la auténtica justicia, del auténtico deseo por construir una sociedad justa y fraterna, que en definitiva la voluntad de Dios, caminamos hacia el reino de Dios, donde plenamente viviremos esa justicia y esa perfección del amor, pero estamos llamados a construir esa civilización del amor, en palabras de San Pablo VI, aquí en medio de nosotros. Ojalá que la Eucaristía, que la vivencia auténtica de la Eucaristía nos lleve entonces a no encerrarnos en nosotros mismos, sino, como dijo Francisco el Papa, a salir de nosotros mismos, a abrirnos y hacer para los demás pan partido con estas vivencias muy concretas, muy específicas de amor y de servicio con aquellos con quienes compartimos nuestra vida, nuestra familia, compañeros de trabajo, vecinos, hermanos de la parroquia, de la comunidad cristiana a la que pertenecemos, para que la Eucaristía de verdad nos haga ser verdaderos discípulos y misioneros de Jesucristo. Se lo pedimos al Señor y que así podamos seguir creciendo en esa vivencia auténtica de nuestra espiritualidad eucarística. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en el cielo y en la tierra, vuestro nombre sea alabado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les fortalezca hoy y siempre. Amén. Que la Santísima Virgen María igualmente nos acompañe, nos proteja siempre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, por tu limpia concepción. Amén. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. San Bartolomé Apóstol, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muchísimas gracias y que
Ojalá estas reflexiones sean de mucho provecho y de mucho crecimiento espiritual para todos y para todas. Gracias.